Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por estar aquí en su casa el día de hoy. Vamos a empezar el estudio bíblico del día de hoy, jueves 16 de noviembre del 2023. Vamos a empezar con una palabra de oración. Oramos. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Señor, te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo sea llenando este lugar y la vida de nuestros hermanos que se están conectando vía internet. Apresura los pasos a nuestros hermanos que están en camino, tráelos con tu cuidado, con tu bendición y tu protección. Señor, que juntos podamos alabarte, glorificarte y exaltarte. En tu altar depositamos este estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando en este mes al profeta Samuel y hoy vamos a ver este tema que lo estamos titulando Samuel oyó la voz de Dios en su niñez. Hermanos, sin duda ninguna, el profeta Samuel tuvo muchos privilegios en su vida. Como ya hemos visto, fue pedido a Dios mediante un voto y Dios concedió la petición a su madre, cumplió su voto. Desde que era pequeño, Samuel fue llevado a la casa del Señor y entregado al sacerdote Elí, el que se constituyó en algo así como un padre de este niño, encomendándole oficios y responsabilidades pequeñas que podía cumplir dentro de la casa del Altísimo. Y fue este lugar donde oyó la voz de Dios, que lo llamaba para darle una extraordinaria información que más tarde se la comunicó al sacerdote Elí. Muchos hombres de Dios oyeron su voz cuando eran personas adultas, pero Samuel oyó al Señor cuando era un niño. Vamos a ver este estudio y les invito a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 3, para dar lectura del versículo 1 al 6. Primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 6. Dice así: Jehová llamó a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez más a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Miren, hermanos, aquí estamos viendo, en primer lugar, cuando Dios llama a Samuel de una manera especial. Un Jehová, un estado deplorable estaba sucediendo en ese entonces, en la época de Samuel. En el versículo 1 dice lo siguiente en su segunda parte: la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Esto sí que era un estado deplorable, amados hermanos, porque cuando no se lee la palabra de Dios, no se oye la voz de Dios, y si no se escucha a Dios, entonces se oyen voces de aquí y de allá, y comienza la desorientación en todos los aspectos. Y por supuesto, las visiones que en aquellos tiempos eran bastante comunes y mediante las cuales el Señor comunicaba a su pueblo sus propósitos, tampoco habían, porque el pecado en ese entonces dominaba en los que dirigían la obra del Todopoderoso, y como consecuencia de todo esto se originaba aquella situación. Es decir, había un estado deplorable
por la ausencia de la palabra de Dios y porque la gente estaba viviendo en pecado. En segundo lugar, el joven Samuel dormía en el templo cerca del arca de Dios. Hay dos cosas interesantes que se dice del joven Samuel en este párrafo. La primera está en el versículo 1, que dice lo siguiente: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la segunda se encuentra en el versículo 3, que dice lo siguiente: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Hermanos, estos eran dos privilegios muy grandes que tenía el hijo de Ana, pues él trabajaba en las cosas del Señor, realizando las tareas a él encomendadas en el templo. Y lo que más importa, estaba cerca de la presencia de Dios, revelada en el arco del pacto, contemplándola sin duda a diario. En tercer lugar, las dos llamadas por Samuel, para Samuel. Préstele atención a lo que dice el texto bíblico. Samuel fue el producto de un voto que hizo su madre Ana a Dios. Por lo tanto, ese niño le pertenecía a él. ¿Qué planes tenía el Señor para con ese niño? Los propósitos que Dios tiene para la vida de una persona que Él quiere usar como su siervo no son fáciles de discernir ni a una corta distancia. El joven Samuel estaba sirviendo en la casa de Dios, pero aún no se había definido lo que él iba a hacer con los propósitos divinos. Dios comienza llamándolo una y dos veces, pero Samuel cree que es Elí quien lo está llamando, pues hasta este momento no había oído claramente la voz de Dios. Entonces, hermanos, Jehová cuando llama a Samuel, lo llama muy niño, y él escucha la voz de Dios. En segundo lugar, Jehová llama por tercera vez a Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, para dar lectura a los versículos del 7 al 10. Primer libro de Samuel 3, del 7 al 10, dice así: Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces se entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermano? Aquí vemos que Jehová llama por tercera vez a Samuel de una manera muy especial. Samuel se inquieta esta vez. Ya había visto dos veces el llamado, pero aquí estamos hablando de la tercera vez. Samuel se inquieta esta vez. La voz de Dios la escucha por tercera vez al joven Samuel. Es alguien que lo llama para decirle algo personal. Entonces, como en las dos ocasiones anteriores, va de nuevo y le dice el sacerdote Elí que ha oído una vez más el llamamiento. Seguramente Samuel está inquieto, pues no sabe el porqué de la insistencia de este llamado. Hay que hacer notar también aquí que el joven busca al sacerdote como la única persona que puede darle una respuesta a esa voz que está oyendo y que ahora se repite por tercera ocasión. El sacerdote Elí escuchó esta vez a Samuel lo que le decía y ahora sí comprendió el porqué de ese llamado insistente. En segundo lugar, hermano, el sacerdote Elí da un consejo a Samuel. Aunque este sacerdote no estaba cumpliendo como debiera su ministerio, especialmente en la relación
con sus hijos que no andaban bien, al oír esa voz por tercera vez, comprendió Elí que era el Señor que lo estaba llamando, y este fue su consejo. Préstele atención a lo que dice aquí el Señor. Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Él estaba seguro que era Dios quien estaba llamándolo a Samuel. Por supuesto, ignoraba lo que podía decirle, pero era al joven a quien quería comunicarle algo, y por lo tanto debía estar dispuesto a oírlo para saber qué iba a decir. Seguramente el corazón de Elí palpitaba intensamente, pues no se imaginaba siquiera lo que Dios iba a decirle al joven Samuel. En tercer lugar, Samuel obedece al sacerdote Elí. Percibiendo él que quien llamaba a Samuel de esa manera tan persistente era Dios, le recomendó que si lo volvía a llamar de nuevo, le respondiera de esta manera: habla porque tu siervo oye. Con esa recomendación, el mancebo volvió a acostarse en espera de oír otra vez esa voz extraña y saber exactamente lo que era lo que debía decirle y quién lo llamara. Hay que recordar que Samuel era un jovencito y que todavía no tenía ideas claras en cuanto a las comunicaciones que pudiera recibir de parte de Dios. Y tampoco el sacerdote Elí le dijo algo referente a la persona que posiblemente lo estaba llamando. En tercer lugar, el terrible mensaje que Dios comunicó a Samuel. Lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 11 al 18. Y dice así: Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien lo oyere, le retiñarán ambos sonidos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te ha hablado? Te ruego que no me encubras, así que haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que te habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová haga lo que bien le pareciere. Este terrible mensaje que Dios le comunica a Samuel tiene una sentencia divina. En primer lugar, esta sentencia abarca los versículos del 11 al 14, y lo primero que llama la atención aquí en esta frase que aparece en el versículo 11, lo siguiente: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñarán ambos oídos. Miren lo que está diciendo el Señor en esta parte. He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y luego de esto vino la explicación de lo que Dios le propone hacer con Elí y su familia. Es que lo que el hijo del sacerdote, los hijos del sacerdote habían hecho era una blasfemia. Y lo triste de esto, hermanos, es que su padre no los había estorbado. Es un pecado gravísimo delante de Dios cuando, sabiendo una obligación que nos corresponde cumplir o algún deber ineludible, no lo hacemos. El siervo de Dios, Santiago,
dice lo siguiente: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. En otras palabras, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En segundo lugar, Samuel le informa a Elí. Cuando Samuel oyó esta terrible sentencia y lo que esperaba el sacerdote y sus hijos, no pudo dormir. Solamente estuvo acostado en su cama hasta que aclaró el día y, por supuesto, Elí lo llamó para pedirle que le informara de lo que había escuchado, aunque seguramente él sospechaba lo que había algo para él y su familia. Lo primero que le dijo Elí fue lo siguiente: te ruego que no me lo descubras. Le dice el Señor aquí, Elí estaba preocupado, y Elí le dice, te ruego a Samuel, te ruego que no me lo encubras. Por supuesto que debió ser muy doloroso y triste para Samuel decir todo lo que Dios había dicho en esa noche. Las malas noticias no son fáciles para decirlo, sobre todo a la persona que estimamos y tenemos en algún grado respeto. Samuel tenía con seguridad mucho aprecio para con el sacerdote Elí, debido a la acogida que le había dado, pero tuvo que decírselo todo. En tercer y último lugar, la reacción del sacerdote. Miren, hermanos, el joven Samuel le manifestó todo lo que le había dicho sin encubrirle nada. Y lo que le dijo Elí al oír todo esto fue lo siguiente: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. De esta manera, Elí estaba reconociendo su culpabilidad y aceptando la sentencia divina como justa e inapelable. Los juicios de Dios son severos y muchas veces muy severos. Consecuentemente, no hay apelación alguna, y todo esto lo entendió bien el sacerdote Elí. Sin duda alguna recordó también cuán distinto hubiera sido si él a su tiempo hubiera tomado la acción que le correspondía en orden. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí cómo Dios reacciona frente al pecado. Elí había tenido unos hijos que eran sacerdotes, pero estos hombres habían pecado, estaban en pecado, y su padre no les había estorbado, no les había hecho nada, y Dios le está reclamando a Elí de esta manera, y le está diciendo claramente que él va a tomar en cuenta un terrible mensaje que Dios le comunica a Samuel, y le dice: he aquí, yo haré una cosa en Israel, y a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces, hermanos, hemos visto este mensaje, esta palabra, este estudio sobre el llamamiento de Samuel cuando era niño. Jehová llama a Samuel. El joven dormía en el templo cerca del arca de Dios. Dios llama a Samuel de una manera especial porque él tenía planes específicos con Samuel. Entonces, la reacción del sacerdote a lo que estaba hablándole Samuel, estamos hablando del sacerdote Elí, es algo interesante. Se encontró entre la espada y la pared, y aquí vemos la reacción cuando Dios le dice: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Vamos a ver las preguntas si entendieron este estudio. Primera pregunta: ¿dónde dormía Samuel en el templo? Sí, Samuel dormía cerca del arca del pacto, en el templo cerca del arca del pacto. ¿Cuántas veces llamó Dios al joven Samuel? 3 veces. Las primeras 2 veces Samuel se acerca para ver si era Elí quien hablaba, y Elí le dice: si te vuelven a llamar, dile, habla porque tu siervo oye. En tercer lugar, ¿cuál fue la terrible sentencia que Samuel tuvo que comunicarle a Elí? Le dijo que él no había estorbado a sus hijos y por ende él iba a ser derrotado, iba a ser sacado del ministerio sacerdotal. En última pregunta, ¿de qué manera recibió el sacerdote Elí
el informe que le dio el joven Samuel. De una manera muy clara dijo: Jehová es, y haga lo que bien le pareciere. Samuel le da la noticia a Elí y Elí reacciona de una manera tan clara. Vamos a memorizar este texto que está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primer libro de Samuel 3, 10. Dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primer libro de Samuel 3:10. Una vez más vamos a repetir este texto. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Primer libro de Samuel 3:10. Este ha sido el estudio bíblico de hoy sobre cuando Samuel oyó la voz de Dios desde su niñez. Que Dios bendiga sus vidas, amados hermanos, y que este estudio lo guarde y lo comparta con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Oramos, hermano. Soberano Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por los hermanos que se han reunido vía internet, que están escuchando el mensaje de tu palabra. Señor, bendice a cada hermano en el lugar donde se encuentre. Si hay algún hermano enfermo, pon tu mano santa, tu mano poderosa, tu mano de alivio. Bendice a tu iglesia, Señor. Tráenos el domingo, Señor, para reunirnos todos, para alabarte y glorificarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermano.